Nunca imaginé que un día mi corazón se rompería de esta manera. Kwang tiene una nueva novia. En ese momento mis oídos se taparon, mi corazón latía con fuerza y todo a mi alrededor se desplomaba. Me sentí como si estuviera sola en medio de una tormenta sin un lugar a donde aferrarme. Durante más de un mes viví con una esperanza frágil. Cada día esperaba, cada día anhelaba noticias de él. Creía que algún día Kwang regresaría, sonreiría, al verme tomaría mi mano y me diría que todo esto era solo una prueba pasajera. Me mentí a mí misma con esos dulces sueños y esa fe me ayudó a superar los días de soledad, las largas noches con la almohada empapada en lágrimas. Pero ahora, todo se ha desvanecido. En lugar de regresar a mi lado, Kwang eligió a otra chica. El dolor es tan intenso que me cuesta respirar. La tristeza rasga mi pecho mezclada con la ira reprimida y solo quiero gritar al mundo: ¿por qué ella? ¿Por qué no yo? Hay momentos en que me siento en silencio con las lágrimas cayendo sin cesar. Recuerdo, cada mirada, cada caricia. Todo ahora se ha convertido en cenizas. Mi corazón sigue amando, sigue esperando, pero Kwang ya se ha ido. Ha comenzado una nueva vida en la que yo no existo. Y así, entre este dolor, debo enfrentar la verdad más cruel: la persona que amaba a la persona en quien deposité todas mis esperanzas me dio la espalda. Y yo sigo atrapada en las lágrimas y el vacío interminable que lleva su nombre. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol atraviesan la ventana, me quedo allí sola mirando hacia el horizonte. ¿Cuántas veces me he dicho a mí misma que hoy tal vez Kwang regrese? Tal vez hoy será el día en que lo vea entrar por la puerta con su sonrisa familiar. Pero luego, cada vez que me quedo allí, solo escucho el viento soplando suavemente a través de las hojas, un espacio tan tranquilo que parece extraño, sin nada más que recuerdos que se desvanecen lentamente. En este momento estoy sentada junto a la cocina. Los sonidos familiares del lugar ya no me dan la misma calidez de antes. Tomo mi teléfono, miro la pantalla y me pregunto si esta vez recibiré una llamada, un mensaje de Kwang. Cada vez que el teléfono vibra, mi corazón late con fuerza esperando que algo suceda. Pero no todo lo que recibo es el frío sonido del tono de llamada. Cada vez que esto sucede me digo a mí misma que tal vez él está ocupado, tal vez no puede llamarme ahora. Pero mi corazón parece no poder soportarlo más. Un mes ha pasado y cada día sigo igual sentada, esperando y esperando. Cada vez que miro el teléfono me digo que esta vez será diferente, que esta vez él responderá. Pero estaba equivocada. Cada vez que el tono suena, caigo en una sensación de vacío, de desesperanza. ¿Por qué no regresa? ¿Por qué no me llama? ¿Acaso me ha olvidado? ¿O ya no piensa en mí? Ha pasado más de un mes y todo sigue igual. Kwang no regresa, no se comunica, no hay ninguna señal. El amor que sentía por él ahora solo son recuerdos difusos, ya no tan claros como antes. Esta sensación de espera me está agotando. No puedo seguir más, pero no sé qué más hacer más que quedarme allí preguntándome por qué todo esto se volvió así. Solo me queda esperar en vano, en silencio y con impotencia. Día tras día mi dolor se vuelve más profundo. Amaba a Kwang, tenía muchas esperanzas en un futuro juntos, pero ahora solo me queda este vacío. ¿Podré seguir esperando o llegará el momento en que tendré que aceptar que mi vida ya no tiene espacio para Kwang? Su silencio ha sido suficiente para darme cuenta de algo doloroso. Tal vez me ha olvidado o tal vez ha encontrado un nuevo camino, una nueva vida en la que yo ya no formo parte. La tristeza y la decepción se acumulan una sobre otra, dejándome sin saber qué hacer, más que quedarme allí en silencio preguntándome por qué todo salió así. ¿Aún me recuerda Kwang o ya ha seguido adelante sin necesidad de mí? Las preguntas sin respuesta giran en mi mente, dejándome sin encontrar una salida.
Un mes ha pasado y yo sigo allí en la oscuridad de esas esperanzas que no se han hecho realidad. Y no sé cuándo podré dejar de esperar, dejar de pensar en él. Cada día me pregunto si algún día Kwang regresará o si tendré que encontrar una forma de olvidar todo. Hoy, cuando escuché la noticia de la madre de Kwang, fue como si una nueva brisa soplara en mi alma. La madre de Kwang llegó corriendo con los ojos brillando completamente diferente a la preocupación y la ansiedad que había sentido en los últimos 2 meses. Nunca imaginé que un día la madre de Kwang me traería una noticia tan buena. Ella dijo que Kwang había llamado, que después de 2 meses de espera, finalmente lo volvería a ver. No podía creer lo que escuchaba. Cada palabra, cada frase de su boca, era como una lluvia suave que calmaba las heridas de mi corazón. Kwang había sido ayudado por una mujer cercana y ahora vendría a verme. Eso era lo que había estado esperando todo este tiempo. Pensaba que nunca podría verlo de nuevo, pero ahora, después de tanto esperar, finalmente regresaría. Sentí una mezcla de emociones, desde la alegría hasta la emoción, que me llenaban por completo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me sentí como si renaciera, como si todas las esperanzas que creía muertas revivieran de repente. La madre de Kwang dijo que me llevaría a verlo. Me dijo que preparara todo para irnos juntas. No sabía qué hacer en ese momento, pero en mi mente solo había una cosa: ver a Kwang. Pensaba en él. Recordaba los momentos que compartimos, las promesas, los planes que habíamos hecho para el futuro. Cada momento del pasado volvía a mi mente, haciendo que mi corazón latiera de manera extraña. No podía creer que finalmente lo vería, pero al mismo tiempo sentía una extraña incertidumbre en mi corazón. Habían pasado 2 meses, todo ese tiempo solo había estado esperando noticias de él, y ahora él acababa de llamar a mi madre para decir que estaba bien y que vendría a verme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, para no tener que pasar esos días largos de soledad, esperando con angustia? ¿Por qué en todo ese tiempo no me dio ni una palabra, ni una señal, para saber que todavía me recordaba, que aún pensaba en mí? Tal vez durante este tiempo él encontró la felicidad en otro lugar. Tal vez conoció a otra chica, alguien a quien siente amor y con quien se ha encariñado. Eso es lo que más temía, lo que siempre traté de evitar pensar. No quería pensar en eso, pero cuando la madre de Kwang me dijo que él fue rescatado por una mujer cercana, no pude evitar pensar que tal vez él ya no me recordaba. Durante 2 meses, él no llamó, no me avisó que estaba bien, y ahora de repente regresa para decir que vendrá a verme. Comencé a dudar, a preguntarme si realmente quería verme, si todavía recordaba los momentos que compartimos. No sé cómo enfrentar estos sentimientos. Estuve esperando a Kwang con la esperanza de que superaríamos juntos todas las dificultades, pero ahora él no viene solo, sino acompañado de otra persona. Significa que el amor que sentí por él fue en vano. Fueron en vano todos esos meses de espera y esperanza. No puedo evitar preguntarme por qué Kwang me dejó. ¿Por qué no pensó en mí cuando tuvo dificultades? ¿Por qué me dejó enfrentar todo esto sola? En este momento solo puedo quedarme en silencio, mirando a la madre de Kwang con una mirada llena de dudas. Ella dice que lo veré, que todo volverá a ser como antes, pero en mi corazón hay una preocupación que no puedo quitarme. ¿Podré enfrentarme a Kwang como antes cuando él ha cambiado? Cuando ya no es la misma persona a la que he amado durante tanto tiempo. ¿Por qué me dejó cuando lo di todo por él? ¿Lo habré olvidado o ha elegido un camino diferente, una vida diferente que ya no puedo compartir con él? Estas preguntas siguen rondando en mi cabeza, impidiéndome pensar con claridad. Pero pase lo que pase, no puedo negar la sensación de esperanza. La esperanza de que algún día Kwang regrese y todo vuelva a ser como antes. Quiero creer en eso.
Quiero creer que Él aún me ama y que nunca me dejará. Pero en lo más profundo siento un gran temor que crece. Tengo miedo de que cuando lo vea me dé cuenta de que ya no es la persona que amaba, que ha cambiado, y que ya no podré retener su corazón. A pesar de todo, decidí preparar todo y acompañar a la madre de Kwang a verlo. Porque aunque me sienta preocupada y asustada, aún quiero verlo. Quiero saber que aún me recuerda que todavía me tiene un poco de cariño. Después de todo, Heman ha esperado tanto tiempo y no quiero perder esta única oportunidad de verlo.